Saludos cordiales, queridos amigos. Estamos dándoles la cordial bienvenida para el estudio de la lección número 3, con preguntas y respuestas de manera sencilla y de manera práctica. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema? La oración y la fe. ¡Qué maravilloso tema! La oración y la fe. Yo pregunto y Dios, a través de su palabra, nos contesta. Pregunta número 1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? La Biblia responde a través de la oración. Fundamento bíblico. Daniel capítulo 9, versículo 3. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada. Me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Nos comunicamos con Dios a través de la oración. Pregunta número 2. ¿Qué es la oración? Respuesta: es el acto de comunicarnos con Dios con fe, con confianza y profundo amor. Fundamento bíblico. Primera de Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 15. Y se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué maravillosa experiencia la de Ana cuando se comunicaba con Dios. Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Respuesta: la oración sincera es poderosa y efectiva. Es poderosa y efectiva. Fundamento bíblico. Santiago capítulo 5, versículo 16. Por esto, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La oración del justo puede mucho. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? Respuesta: siempre debemos orar en el nombre de Jesús. Fundamento bíblico. Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Debemos siempre en nuestras oraciones orar en nombre de Jesús. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Respuesta: si pedimos con fe, Dios siempre nos responderá. Fundamento bíblico. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta y una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abrirá. Le diría
alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide un pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo dar cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Pregunta número 6. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Respuesta: percibimos su amor al haber entregado su vida para salvarnos de la muerte y la condenación y para darnos la vida eterna. Fundamento bíblico, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo sacrificio que hizo Dios por mis pecados, para que yo sea salvo y redimido y tenga la vida eterna. Pregunta número 7. ¿Cómo se describe la fe? Respuesta: en la confianza absoluta que tenemos en la existencia de Dios. Fundamento bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Nosotros, sin haberlo visto personalmente, creemos en Dios, creemos en sus promesas, tenemos absoluta confianza que Él existe y que sus promesas son reales. Eso es la fe. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cómo se desarrolla la fe? Respuesta: la fe se desarrolla escuchando y estudiando la palabra de Dios. Fundamento bíblico, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante, qué indispensable es escuchar la palabra de Dios, lo que cada uno de ustedes está haciendo este momento, escuchando la palabra de Dios. Esto es lo único que fortalece nuestra fe. Conclusión: te dejamos 4 sugerencias para comunicarte con Dios. La primera: orar 3 veces al día, como nos aconseja la Biblia en Salmos capítulo 55, versículo 17. La segunda sugerencia: practicar la oración privada. Miren, en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: enciérrate en tu cuarto. Es decir, entra a tu cuarto, cierra la puerta y allí, sola, en contacto con Dios, pídele a Dios en secreto. Y todo lo que pidas en secreto, Él te va a recompensar en público. Esta es una oración poderosa. Entonces yo les invito a practicar la oración privada. La tercera sugerencia: pedir cosas convenientes. En Santiago 4:3 dice que debemos pedir cosas convenientes, cosas que van a ser para nuestro progreso espiritual, para nuestro bienestar, no cosas inconvenientes. Y la cuarta sugerencia: pedir con fe. Mateo 21:23 dice: Jesús, todo lo que pidas creyendo, todo lo que me pidas creyendo, te lo daré. Entonces, pidamos con fe y con confianza. Y ahora quiero que hagas un compromiso de fe conmigo. Repite conmigo lo siguiente: después de haber escuchado y entendido, mi decisión personal es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Amén y amén. Bendiciones para ti y para tu familia. Esperamos que esta lección haya sido de mucha utilidad para tu vida espiritual.